Wulong Fallen Dynasty es un juego de rol de acción desarrollado por Team Ninja y al igual que Nioh, este está ambientado en sucesos históricos, añadiendo un toque fantástico. Nos encontramos en China, en el periodo de los Tres Reinos, casi al final de la dinastía Han. En estos tiempos oscuros se habla de un elixir que puede otorgar la inmortalidad, pero también tiene la capacidad de despertar a los dragones que yacen alrededor de la tierra. El juego inicia en una pequeña aldea que está bajo el ataque del ejército de los turbantes amarillos, los cuales quieren traer el reinado del cielo amarillo, el cual es liderado por los hermanos Shang, Bao, el menor que tiene cara de no bañarse y que le gustan las patas, Yao, el mayor y al parecer el líder del ejército, y Liang, el general mamadísimo que le encanta estampar raza a punta de garrotazo. ¡Daño masivo, amigos! En medio del desmadre aparece un guerrero capaz de hacerle frente a este ejército. Así es, este pobre diablo somos nosotros, el cual a mitad de combate corre a salvar a un joven ciego y termina herido de gravedad por una lanza y cae inconsciente, pero despierta al poco rato con un talismán extraño entre las manos que nos fue otorgado por este ciego y el cual parece haber curado nuestras heridas. Y es aquí donde conocemos otro antagonista, el taoísta de negro, un viejo chile verde que se excita al ver a tu monigote, el cual parece estar buscando el elixir eterno. Como ven, aún ni desayunamos y ya entraron los putazos. Pero comencemos con lo realmente importante, las mecánicas del juego y qué nos presenta. Hola friend, amigo, tuve aquí el lechero y esta vez como estamos en un nuevo video donde vamos a hablar de Wulong Fallen Dynasty, un Souls-like que salió este 3 de marzo traído por Team Ninja, los mismos que crearon Nioh. Hablaremos de sus mecánicas, qué nos ofrece y qué lo distingue de los otros Souls-like, y aparte hablaré de mis primeras sensaciones con el juego. Desde el vamos me voy a tirar de cabeza con la siguiente afirmación: si Nioh fue el Dark Souls de Team Ninja, entonces Wulong vendría a ser el Sekiro de Team Ninja, o bueno, algo así, ya que aunque tenga bastantes elementos que Nioh ya poseía, como la variedad de armas, armaduras, talismanes, armas a distancia y básicamente todas las herramientas para desvivir enemigos y cachivaches para que tu monigote esté más ponchado. El combate es en cierta forma una mezcla de Dark Souls con Sekiro, ya que tenemos el combate de siempre, ataque fuerte, débil, esquive y bloqueo, pero aparte añaden la habilidad de saltar, la cual no es que sea mala, pero la sentí un poco torpe al momento de escalar cornisas o saltar de un cantón a otro. Y aparte la mecánica más importante en este nuevo título, el parry, el cual se ejecuta con el botón de esquive. Dependiendo de a qué dirección vayas al momento de esquivar, dependerá del tipo de parry que ejecutes, ya sea un ofensivo o defensivo. Aunque si los parries no son lo tuyo y prefieres aplicar la técnica infalible de Joseph Joestar, simplemente puedes pulsar rápidamente el botón de esquive 2 veces para hacer el esquive básico. Cuando el juego nos suelta para hacer ya nuestra chamba, nos explicará los controles básicos. Así también podremos observar que tenemos una barra de vida y 2 barras más abajo de esta, de las cuales la de la izquierda es nuestra barra de postura, que sirve básicamente como la de Sekiro. En lugar de reducirse como una de estamina, esta va a ir aumentando dependiendo de nuestras acciones, como bloquear, atacar y castear hechizos. Y si esta se llega a llenar, va a entrar en un estado de enfriamiento y nos dejará vendidos. Más o menos unos 2 segundos, pero en este tipo de juegos hasta un milisegundo hace la diferencia entre vivir o conocer a San Pedro. Y aparte tendremos la barra de espíritu, que es la barra de la derecha. Esta barra también se irá llenando conforme hagamos daño o realicemos un parry a los enemigos, la cual sirve para que nuestro ataque fuerte haga más daño. Pero si este está en un nivel máximo, nuestro ataque fuerte infligirá daño de espíritu, el cual atraviesa defensas, hace más daño y reduce el espíritu del enemigo. ¿A qué me refiero con reducir el espíritu del enemigo? Pues, a diferencia de nosotros, la barra de espíritu, o sea la barra de postura del enemigo, puede reducirse hasta en un 50% de su límite. Cada ataque con daño de espíritu que conectemos reducirá el porcentaje máximo de su barra de postura, haciendo que nos cueste menos parries rompérsela. Aparte también podremos realizar ataques de artes marciales, las cuales son ataques especiales que usan espíritu y pueden romper la defensa del enemigo. Cada arma posee un arte marcial, pero solo ciertas armas especiales pueden poseer 2. Apenas avancemos un poco nos encontraremos con nuestros primeros enemigos, que constan de los típicos puñetas de siempre, soldados con katanas, lanzas y mitarras y ese tipo de cosas. Pero no por verse todos calacos significa que sean basura, porque aquí entra una de las mecánicas más importantes del juego, tu rango de moral. Es un numerito arriba de tu barra de vida que influye tanto en tu poder de ataque como en el del enemigo. Es muy simple. Si tu rango de moral es menor al de un enemigo, significa que este enemigo te va a hacer más daño y resistirá más ataques. Así al contrario, si tu rango es mayor al del enemigo, pues básicamente lo vas a hacer mierda. Hay ciertos enemigos que tienen influencia sobre otros enemigos, de los cuales su rango de moral es compartida. Si tú eliminas al de rango mayor, el del menor también va a perder un poco de rango de moral. Este se obtiene simplemente matando enemigos, capturando bases o regalando curaciones a las tumbas de jugadores online, cuyas banderas de muerte están regadas por todo el mapa.
También afecta al casteo de hechizos. Cada hechizo te pide tener cierto rango de moral, siendo 0 el más bajo. Como en todo juego Souls-like, tienes una moneda que sirve como experiencia para subir de nivel. En este caso sería el Ki, el cual puedes gastarlo para subir de nivel cualquiera de las 5 estadísticas que te ofrece el juego, o conocidas aquí como virtudes, de las cuales son la virtud de madera, que aumenta tu vida máxima, la de fuego, que aumenta la cantidad de barra de espíritu que ganas al atacar, la de tierra, que aumenta tu carga máxima, la de metal, que aumenta el tiempo de retención de tu barra de espíritu, y la de agua, que hace que los enemigos tarden más en detectarte. Estos niveles también afectan a los hechizos que podemos desbloquear, ya que cada hechizo te pedirá como requisito cierto nivel de cierta virtud para poder desbloquearlo. Hechizos de fuego te piden nivel de virtud de fuego, hechizos de hielo te piden nivel de virtud de agua, etc. Los hechizos en sí no son tanto para matar enemigos como si fueras un mago del Elden Ring. Más bien sirven como un apoyo para bajar postura, darte más resistencia, robar vida, causar algún estado negativo, etc. Y para que sepas, el total de hechizos que te puedes equipar son 4. Todo esto lo puedes realizar en los puntos de descanso regados por el mapa, los cuales son pequeños soportes donde podrás poner tu estandarte que puedes personalizar a tu gusto para reclamarlos y convertirlos en tu base, donde también puedes hacer uso de la segunda moneda del juego, que es básicamente eso, monedas, dinero que sueltan los enemigos cuando mueren y puedes usarlo para comprar municiones para armas a distancia, objetos arrojadizos o consumibles. También existen pequeñas bases donde puedes poner estandartes chiquitos, que al colocarlos te darán vida, pero solo al ponerlos, ya que después de eso, al igual que el apéndice, no servirán para nada. Volviendo al Ki, al ser la moneda que te ayuda a subir de nivel, no es sorpresa que sea la más importante y de la cual vas a perder solamente la mitad al morir. Esta parte suena bien, pero hay otro punto, el sistema de venganza. Si un enemigo te mata, aparte de la mitad del Ki, también perderás un nivel en rango de moral, el cual se le añadirá al enemigo que te mató. Absorberé la información de los más fuertes, porque yo me convertiré en el ser más poderoso. Y estos solo se podrán recuperar al matar al enemigo que te asesinó, básicamente como en Bloodborne. Esto no pasa con los jefes, ya que si te mata un jefe, los puntos de moral y la mitad de tu Ki se te regresarán automáticamente cuando vuelvas a desafiarlo. Obviamente si mueres antes de recuperarlos, estos pasarán a formar parte del reino de las sombras. Sobre los rangos de moral llega otro punto a tener muy en cuenta, los golpes críticos enemigos. Estos son ataques supertochos que se distinguen ya que el enemigo va a brillar como chile guajillo antes de hacerlos, es imbloqueable, y si este te llega a golpear, aparte de que tendrás listo un pie en el cielo, también va a reducir en 1 tu rango de moral. Lo más factible es desviarlos, ya que no solo salvarás tus nalgas, sino que también harás mucho daño a la postura del enemigo y reducirás la tuya. En enemigos normales no es que sea un problema, ya que o los matas antes de que te puedan hacer uno, o si te llegan a dar, no te asesinarán a menos que estés muy jodido de vida. El problema llega cuando es un enemigo especial, especialmente mamado, porque como no podía ser de otra, al igual que en Nioh, aquí existen los demonios, seres infernales de otro mundo, carentes de moral y del sentido del descanso. Estos desgraciados son enormes, su rango de moral es altísimo, y sus ataques pueden destruirte con solo verte. Con estos enemigos sí es muy recomendable parrear sus ataques, ya que tienen combos extensos de los cuales, si intentas bloquearlos, terminarás rompiéndote la postura tan rápido que ni te vas a dar cuenta, y sus ataques cargados pueden llegar a fulminarte aunque cuentes con toda tu barra de vida. Y esto se nota aún más en los jefes de área, ya que estos también tienen combos de los cuales tú puedes aprenderte y ahí llevar el ritmo del combate. Y aunque tú puedas golpearlos después de cada parry, no significa que te la puedas llevar como si esto fuera una pelea a navajazos, ya que los jefes pueden interrumpirte el combo de un ataque cargado, el cual cuando empiezan a castearlo, a diferencia de enemigos normales, estos no puedes interrumpirlos, sino esperar el momento justo para parrearlos. Y sí, digo justo de la forma más estricta posible. Justo cuando sientas que te están rozando el hocico de un madrazo, en ese momento es cuando debes desviarlos, no antes, no después, porque si eres muy precoz e intentas desviarlo antes o andas medio dormido y se te pasa el momento, hasta tus abuelos en el cielo les dará un dolor de espalda del tremendo madrazo que te vas a llevar. Pero si sientes que nomás no puedes con ellos, no te preocupes, porque no estás solo, ya que puedes contar con la ayuda del más inútil del grupo, ya que Wulong tiene un sistema de compañeros algo molesto si eres como yo, ya que yo soy un hombre ungabunga y tengo la pendeja necesidad de un ustedes contra mí solo. Pero lo que es este sistema es que te asignan NPCs para que te cuiden desde el inicio del nivel. A veces será uno o a veces serán dos. Y estos compañeros, si bien la IA no es tan chingona, sí te pueden echar la mano para distraer al enemigo o matando a los enemigos más débiles. Por suerte, el juego sabe que hay machos pechos peludos que queremos pasar todos solos porque nadie nos quiere, y nos da la opción de mandar al cuerno a los aliados. Simplemente ocupas usar estas ramitas de cilantro para que se alarguen a escoger los frijoles, aunque llevarlos o no ya es decisión de cada quien. También el juego tiene otra mecánica, la cual son los espíritus. Estos, al igual que en Nioh, son pequeños digimones que iremos obteniendo conforme conozcamos gente avanzando en la historia. Constan de animales mitológicos y los cuales nos suben una que otra estadística, y aparte nos dan la chance de poder invocarlos a los madrazos, ya sea para atacar o darnos algún otro beneficio como curación. Y estos se invocan si llenamos su barra de acción, la cual, como todo aquí, se llena a base de romperle el hocico al enemigo.
Habiendo visto la mayoría de cosas que nos ofrece, solo queda decir, ¿es Wo Long un buen Souls-like? La verdad, si bien puede llegar a sentirse más fácil que otros Souls-like como Nioh, y más si llegaste a jugar Sekiro, tiene muchas cosas que llegan a hacerlo bastante entretenido. Las peleas con las bestias y más aún con los jefes son bastante entretenidas y lo más retador del juego. Aunque tengas experiencia en Sekiro, aún se siente esa dificultad y esas ganas de aprender más sobre los desvíos y de qué forma vas a pasar de esa criatura sacada del inframundo que te ponen enfrente. Obviamente no es un juego de From Software, así que no esperes la perfección de un Dark Souls, pero los chicos de Team Ninja ya se habían hecho un lugar en los Souls-like con Nioh y más aún con su secuela, y este último Wo Long tampoco es que decepcione, tiene reto, buen gameplay y la customización de waifus está de 10. Al ser este un análisis personal, yo le daría un merecido 7.5 de 10. Puede mejorar, pero lo que tenemos de inicio es bastante entretenido. Si buscas algo que jugar en lo que sale el Lies of P o el DLC de Elden Ring, Wo Long no te va a decepcionar y te mantendrá entretenido un buen rato. Actualmente lo estamos jugando en mi canal de Twitch por si gustas pasarte a verme sufrir. Y si gustas apoyar mi contenido, recuerda que puedes dejar un like, comentar, compartir y suscribirte, que no te cuesta nada. Y sin nada más que decir, me despido. Hasta la próxima, chicos.